¿Cómo están ustedes, amigos de esta página de Facebook? Hoy es domingo 12 de julio del 2015 y quiero referirme casi al mismo tema, a un solo tema, a diferencia de otras, las 21 anteriores, donde siempre he tocado 2 y hasta 3 temas. Es que la visita del Papa a Bolivia, sobre todo, es de una importancia histórica para todo el mundo, pero sobre todo para el mundo subdesarrollado, para nosotros, para aquellos países donde la mayoría de la población es pobre. Quiero poner en contexto, como siempre, lo que voy a explicar. Es muy distinto cristianismo, o es distinto, ¿vale? Cristianismo, social cristianismo, iglesia. Me he visto obligado en el Facebook a contestar a algunas personas aclarando esta diferencia tan sencilla. Cristianismo es una fe religiosa y hay cristianos católicos como hay cristianos de muy diversas denominaciones. A partir del siglo XVI, cuando Lutero genera la primera decisión de la Iglesia Católica, se llamaban los protestantes, los luteranos esos son los luteranos, luego los anglicanos en Inglaterra, pero luego un conjunto enorme, yo diría de más de 600 denominaciones de iglesias cristianas provenientes de Estados Unidos, donde han nacido, y que ahora en el Perú están presentes. Cada una se llama iglesia y considera que nació con Cristo. Bien, ese es un debate religioso. Ahí no entramos en este momento. No porque no quiera, sino que no vale la pena en este momento entrar en ese debate. Pero ese es cristianismo, es una fe religiosa. El social cristianismo es un conjunto de ideas sociales y políticas emitidas por algunos cristianos a lo largo, sobre todo de los últimos 140 años. Sí, a partir de la Revolución Industrial, León XIII, a mi juicio, fue el primero en su encíclica Rerum Novarum de 1891, justo cuando se daba la Revolución Industrial en Europa, plantea que el Estado debe tutelar al más débil para impedir los abusos que ya los industriales en ese momento hacían de los trabajadores, haciéndolos trabajar 14 horas, 16 horas y llevándose toda la ganancia. Entonces, luego el social cristianismo como ideología, como idea política y social, ha ido avanzando. Sobre todo Pío XI con la encíclica Quadragesimo Anno de 1931, donde conmemoraba 40 años de la dación del anterior, que ya mencioné, donde también tocaba temas sociales y defendía a los más pobres y a los trabajadores. Hubieron varias, pero de destacar para mí Mater et Magistra de Juan XXIII, otra encíclica donde se sigue desarrollando ideas social cristianas. Pero no solamente los papas lo han hecho, sino algunos laicos, es decir, civiles que no pertenecían al clero, como por ejemplo en el caso peruano claramente Gustavo Gutiérrez o Héctor Conejo Chávez, o como Leonardo Boff, brasilero. Y aquí, bueno, hay que decir que muchos otros sacerdotes a lo largo y ancho del mundo han seguido la teoría de la teología de la liberación, que fue desarrollada en primer lugar en el mundo por Gustavo Gutiérrez, un peruano, un lujo que nos hemos dado. Es, a mi juicio, el más grande pensador vivo que el Perú tiene. Bien, él fue, Gustavo Gutiérrez, bastantes años arrinconado por el Vaticano, que consideraba sus ideas demasiado avanzadas. Pero hoy día este Papa no solamente ha puesto como número 2 del Vaticano, como presidente de la doctrina de la fe, a un alemán que es seguidor de Gustavo Gutiérrez y coautor con Gustavo Gutiérrez de un libro que se acaba de presentar hace menos de un año en el Vaticano, sino además el Papa lo ha reivindicado por todo lo alto, porque le ha dado la oportunidad de hablar en el púlpito de la iglesia de San Pedro. Esas ideas
quiere decir que Francisco las comparte. Entonces, el social cristianismo no son ideas religiosas, son ideas sociales y políticas. ¿Estamos? La iglesia es otra cosa, es una institución que, bueno, se considera que nace en la época de Cristo y que luego se va generando, primero el catolicismo y luego los que ya mencioné. La iglesia es una institución donde, bien definida, pues somos todos aquellos creyentes, no solamente los sacerdotes, sino también los laicos como yo, que podemos creer en que Cristo fue Dios. Entonces la iglesia somos todos nosotros. Pero, claro, destaca ahí la jerarquía católica. Y la iglesia católica y otras iglesias han metido la pata, no una, muchas veces, y la siguen metiendo, en terrenos políticos, en terrenos sociales, en terrenos culturales, etc. Y hay corrientes ideológicas dentro de la iglesia católica, que es la más fuerte. Una cosa es Cipriani, que es de ultraderecha y es humorista, y otra cosa es Gustavo Gutiérrez o el Papa Francisco, clarísimamente. El Papa Francisco, entonces, lo que ha hecho es enriquecer aún más las ideas social cristianas en los últimos días, sumado a lo anterior. No se le ha ocurrido todo lo que ha dicho, mucho de lo que ha dicho ya estaba dicho antes. Por ejemplo, en la reunión de Puebla, en el siglo XX, en la reunión de Aparecida hace solamente 8 años en Brasil, donde asistió Mario Bergoglio, que así se llama el Papa, como obispo en Buenos Aires. Entonces, en realidad, esas ideas, las de Mario Bergoglio ahí en la ciudad de Aparecida en Brasil, fueron muy avanzadas y por supuesto Cipriani estuvo en contra de ellas, en minoría felizmente. Ahora llegó, a mi juicio felizmente, como Papa Francisco, porque al Papa se le da mucho rebote en la prensa internacional, aunque la prensa peruana, por razones que podemos explicar fácilmente, porque defiende al gran capital, lo silencia, lo tergiversa, trata de no hablar de él. Entonces, por eso es que, como siempre, nos ocupamos de temas que la prensa intenta desviar porque es controlada por la derecha neoliberal, sobre todo por los fujimoristas, pero también están ahí los de Kuczynski y los de Alan García. Muy bien, entonces, ¿qué cosa ha dicho el Papa que realmente es de destacar? No solamente en las ideas de antes en las cuales se ha basado, sino ha añadido, porque se ha añadido cosas que son recientes. Ha cuestionado, por ejemplo, los tratados de libre comercio, eso que defienden tanto los neoliberales como una receta para salvar la economía de nuestros países y que está realmente haciendo mucho daño al Perú y impidiendo que el Perú se industrialice. Por eso Brasil jamás firmó un TLC, Argentina jamás, porque está protegiendo su industria. Pero nosotros ya hemos firmado, nosotros, los representantes de los gobiernos peruanos, en secreto generalmente han firmado hasta 16 TLCs. Uno de ellos muy dañino con Estados Unidos y otro más dañino con China, que está haciendo quebrar los textiles peruanos en gamarra. Y la ropa china se vende como pan todos los días. Entonces, los peruanos que trabajaban en las industrias textileras ahora están pidiendo limosna en la calle o haciendo taxi. Muy bien. Él no solamente cuestionó eso, sino dijo varias cosas. Dijo, a ver, la primera tarea es es poner la economía al servicio de los pueblos y no del lucro. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad, donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Más claro, la crítica al capitalismo neoliberal que hace este Papa es directa y frontal. No lo hacen las izquierdas latinoamericanas con esta claridad. Esa economía destruye a la madre tierra, destruye pues el medio ambiente, la ecología. Una economía verdaderamente comunitaria, ahí me detengo. Yo soy social cristiano y por eso soy de izquierda. Y creo en lo que Cornejo Chávez
nuestro líder en el Partido Demócrata Cristiano entonces, llamaba sociedad comunitaria. Y decía, la propiedad privada debe existir, pero debe ser preeminente la propiedad comunitaria, o sea, la propiedad de todos, la propiedad solidaria. Que una fábrica pertenezca a todos, que las utilidades sean de todos y la gestión de todos, o de los representantes de todos, los que trabajan ahí. Eso como una sociedad en el horizonte para alcanzar. Una sociedad que solamente mediante una revolución de un cambio de estructuras profundas se puede lograr a partir de la conciencia del pueblo que eso es un objetivo absolutamente justo por delante. Por ahora, que exista la propiedad privada me parece bien, pero en los términos que el Papa dice, siempre ajustada al servicio a los demás, y no como ahora, al servicio de unos pocos, que son los multimillonarios del mundo, el gran capital. Bien, dijo, necesitamos un cambio, y un cambio positivo para el bien de todos nuestros hermanos y hermanas. Queremos un cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de los gobiernos, los movimientos populares y otras fuerzas sociales. La derecha jamás cuenta con los movimientos populares y los movimientos sociales, al contrario, los aplasta, los divide, los engaña, con los diarios Chicha, por ejemplo. Pero él hizo una bonita y muy pertinente aclaración, dijo, en este sentido, no esperen de este Papa una receta, porque él no es gobernante del Perú ni gobernante de Bolivia. Él es gobernante del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica. Entonces, él da algunos principios social cristianos que deben, a mi juicio, nutrirnos a todos, pero ya cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros países, debe hacer planes de gobierno, programas y planes de gobierno de acuerdo a estas líneas generales de tipo ético, filosófico, económico, social. Bueno, dijo algunas cosas más que no puedo dejar de mencionar. Dijo, por ejemplo, que él estaba en contra del neocolonialismo. El que se esconde detrás de diferentes fachadas de justas reivindicaciones aparentes como el combate contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, por supuesto. Están las bases norteamericanas para combatir el narcotráfico y el terrorismo. En otras palabras, con el pretexto de combatir el narcotráfico, se implantan bases militares norteamericanas que en realidad son una forma de presión para favorecer a los grandes capitales norteamericanas y para mantener a raya a los gobiernos que lo permiten, ¿no? Pero dijo algo más, dijo, lo voy a citar por último, que este colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima, que somos nosotros, tenemos minerales, de eso vivimos, ¿no? Y trabajo barato engendra violencia. Ahí está, pues. Esa es una de las causas profundas de la violencia. Miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano, precisamente porque al poner la periferia en función del centro, le niega el derecho a un desarrollo integral. Y aquí quiero terminar. Un concepto revolucionario. Centro y periferia. Los países del centro son los países que durante 500 años se han capitalizado con el dominio de los países de la periferia, donde está el Perú. Desde la colonia española no hemos hecho sino ser saqueados, y ahora seguimos siendo saqueados, pero en mayor medida, en mucho mayor medida. Entonces, él habla de ese centro y de esa periferia. Nosotros pertenecemos a esa periferia, desgraciadamente, y nos venden sueños de opio. Entonces, genera violencia eso. Bueno, y finalmente hizo algo extraordinario, y no es el primero que lo hace, pero lo hace más explícitamente que los anteriores. Él dice, les digo con pesar que la Iglesia Católica ha cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el Consejo Episcopal Latinoamericano. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Que conquista es mucho peor que invasión. La conquista es a sangre y fuego. Muy bien que lo haya hecho, porque justamente, aunque él no es culpable,
pues sabe muy bien que fue la institución de la Iglesia Católica que lo hizo. Y entonces, si hubiera sido soberbio, jamás lo hubiera reconocido. Pero no está en ese plan, está en plan justamente de decirle a los pueblos: edúquense, organícense. Les pidió a los más pobres que se organicen, que luchen por sus derechos. Y eso es exactamente lo que tratamos modestamente desde esta página siempre plantear. Me despido señalando que, por supuesto, tengo el corazón contento a partir de las claras manifestaciones del Papa Francisco, que ha sido considerado por Evo Morales ayer como el mejor político del mundo. No darse cuenta de eso es ser miedo miope o miedo ciego. Muchas gracias.